pero me voy a tener que tomar dos, señores, porque no lo soporto. No se los puedo explicar, no lo soporto. Tengo estas ganas de llorar de tanto que me duele la cabeza. Esto hoy es un reto, señores, porque realmente no tengo ganas de grabar. Apareció mi hermano para salvarme. Ahora sí voy a bañarme. Qué rico, pero tengo que calentar el agua de nuevo porque ya se me debe haber enfriado. Las 3:41, señores. Y me he despertado aquí con esta cara que ustedes ven porque no soporto los dolores de ovario. A ver si me tomo para la cama. A esperar ahí acostada hasta que se me pase. Ya este video empieza pero demasiado mal, demasiado, porque no soporto el dolor de cabeza que tengo. Pero es el objetivo del video porque quiero mostrarles como una realidad que evidentemente, bueno, todos conocen que vivimos las mujeres, o al menos la mayoría de las mujeres. Dije, bueno, voy a grabarles un vlog, ya que a mí me gusta mostrarles mucho, ¿sabes? El objetivo también de mi canal, aparte de mostrarles mis realidades, llegar también a ustedes de tal forma que se humanicen, ¿no? O en el sentido de que nos mostremos lo tan humano que somos, y además de eso, que las personas como que también hasta cierto punto se sientan a veces identificadas o no sé, porque ahora tengo demasiado dolor de cabeza. Entonces, nada, voy a estar grabando, como decir, el primer día, desde el momento en que comienza mi periodo, todos los cambios de estado, de sentir, de todo. Voy a tratar de grabarle lo más certero posible. Y bueno, nada, decirles que ahora me voy a tener que tomar una medicina. En realidad tengo como migraña, no sé por qué, supongo que tenga que ver con eso. No puedo estar abusando mucho de los medicamentos porque ustedes saben que yo padezco de gastritis, y si me da una gastritis con toda la situación del periodo, y ahí sí me pongo fatal porque ya es todo junto. Pero me voy a tener que tomar dos, señoras, porque no lo soporto. No se los puedo explicar, no lo soporto. Tengo estas ganas de llorar de tanto que me duele la cabeza. Es algo bastante común que me pasa, pero me duele muchísimo. Ya, odio las pastillas también. Otra de las cosas es que le pedí ahora a Douglas que me ayudara para hacer un té. Y por cierto, ¿Douglas no has empezado el té? ¿El té? ¿Qué? ¿El té? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror y finalmente se arrepintió de haber provocado a Gohan para que peleara con todos sus poderes. Te acabo de calentar el agua. Ah, ¿ya va a empezar? Ah, no sé. Yo no sé ni cuáles son mejores esas cosas, pero tengo uno ahí que es de la mata quita dolor o algo así, entonces creo que ese tal vez me puede ayudar. Una de las cosas que tengo como objetivo con este video es también mostrarle un poco, porque casi siempre ustedes me ven muy contenta, o yo soy muy medida para mis actitudes, qué sé yo, no sé. Yo tengo una forma de ser bastante ligera, pero quiero también como que vean mi estado natural, si estoy brava, si estoy feliz, si te van a llorar, todo, porque es el objetivo específicamente del video de hoy. No es un tipo de video que hacemos todo el tiempo, demostrarles realmente cómo viene siendo esto del periodo en las mujeres. Y pues nada, vamos a ver qué va sucediendo. No voy a tener la cámara prendida todo el tiempo, tampoco me apetece, pero bueno, de vez en cuando la enciendo cuando sepa que voy a estar en determinadas circunstancias. Miren, este es el té que tengo, que es eso de quitar los... Esto te lo di el otro día, ¿estaba rico? Ah, bueno, vamos a ver si esto... Y no importa que me haya tomado paracetamol, esto se mezcla con la pastilla, no hace nada, ¿no? Porque me tomé 2 paracetamol. Esto es una cooperativa. ¿Cooperativa? Una MIPYME, ¿qué cayó? Bueno, que se dedican a hacer condimentos, sazones y cosas así naturales, entonces también hicieron esto, están haciendo té ahora. En lo que espero un momentico les quiero mostrar. Miren, estoy por acá también, después que me tome el té me voy a dar una ducha. No crean que me van a ver con este vestido todo el video, porque además hoy es por la tarde, saben, hoy es por la noche ya que diga, y ya esto debe ser hasta mañana, porque obviamente son 24 horas de mi día, de mi primer día, que es lo que demora, así que ya ustedes saben. Aquí estoy terminándoles bueno, ya lo terminé, estoy exportándoles el video del paquete que me enviaron, que ya ustedes cuando vean este video ya lo vieron. Entonces, pues nada, eso, adelantando ese video que es para el lunes.
Y ahora tomamos un tecito. Me duele muchísimo, señores, la cabeza. Mucho, mucho. Ya voy a abrir esto. Miren, aquí está. No sé si estuvo el tiempo suficiente. Aquí tampoco lo dice. No sé qué tiempo le dan a ustedes. Pero yo siempre le saco esto. Entonces le voy a echar miel, que lo tengo aquí en esta botellita. Ay, mi cara es que no soporto el dolor de cabeza. Creo que incluso después que me bañe me voy a tener que acostar. Y eso que yo necesito ahora trabajar. Una de las cosas que me pasa cuando estoy con el periodo o por caer es que me dan ganas de comer cosas dulces. Sin embargo, esta vez he de decirles que no me ha dado tanto deseo. Yo normalmente no como mucho dulce. Incluso en esta casa normalmente no se come dulce. Pero cuando estoy así, por caer, me he dado cuenta que siempre le digo a Dula como que, ay, búscame un dulcecito. Pero hoy me compré unas empanadillas. Creo que es lo único dulce que he comido en todo el día. Unas empanadillitas que me compré. ¿Saben lo que son las empanadillas? Son unos dulcecitos que son como media luna y tienen guayaba adentro. Y ahora el tecito que me voy a tomar. Que no se me caiga esto. Porque ya es el colmo. Se me caiga. Lo que quiero es ver si nos sentamos aquí, ver si yo también me relajo un poco. Esto hoy es un reto, señores, porque realmente no tengo ganas de grabar. Como no voy a tener la cámara prendida, no les puedo grabar como decir todo. Yo no, por ejemplo, cuando le peleo a Dula no se lo voy a grabar a ustedes, porque además son cosas como más personales, pero decirles que eso también forma parte de las cuestiones hormonales. Nosotros normalmente como relación no somos personas de discutir. Nosotros nos llevamos bastante bien, somos bastante calmados y no sé, para las cosas que a veces tienen que ver con los hijos y esas cosas, en general nosotros, pero cuando yo estoy con la menstruación o en este proceso, principalmente el primer día, así como ahora, me agobia. Y no sé si a usted, tú eres mujer y me estás viendo y te pasa, o si eres hombre y tu relación a tu mujer le pasa contigo, pero es como que me agobia determinadas cosas que son boberías, que a lo mejor normalmente no me gustan, pero ahí las odio más todavía, y entonces pues le peleo mucho. No, pero él se porta bien. Bueno, más o menos. A veces se pone a reírse de mí, porque estoy peleando mucho. Y ahí me pongo más brava o lloro, obviamente porque estoy con las hormonas, porque él se está burlando de mí. Y tengo un calor insoportable que no lo puedo soportar. Ahora mismo me duele la cabeza, pero más todavía. Bueno, en la parte del baño no he podido consensuarse. El problema es que me siento mejor, ya me ve la cara mejor, el dolor de cabeza se me quitó bastante rápido, no sé si fue por los 2 paracetamol que me tomé o por el té. Ustedes saben, nosotros no tenemos lavadora, se lava a mano, pero en esta última etapa lo que estamos haciendo es que en casa de mi mamá llevamos la ropa y lavamos allá, pero que la ropa se quedó allá, es decir, está ya seca, metida en un maletín para traerla para acá. Entonces en estos momentos no tengo ropa para ponerme, así que ahora después de comer tenemos que ir a casa de mi mamá para recoger la ropa para entonces poder bañarme. Bueno, siéntate mi amor. Una de las cosas como muy típicas cuando uno está así como menstrual es que, bueno, en mi caso personal hay veces que me da hambre y veces que no me da hambre. Pero o no me da ningún tipo de hambre que me puedo pasar el día entero sin comer y todo me da asco, o me da tanto hambre que quiero estar todo el día comiendo. Hoy tenía medio ansiedad de que tenía ganas de comer, pero no tenía tantas, qué sé yo. O sea, tenía ganas de comer, pero me daba pereza el acto de comer. Entonces, lo único que le dije a Dula, porque Dula fue el que hizo la comida hoy, que lo que sí no quería era pollo. Estoy desquiciada ya con el pollo. Entonces, teníamos una carnecita que se compró y me hizo una comida tan rica. Miren qué rico, señor. Miren. Es bistecito de cerdo con cebolla, ajito, arroz, un banquete. Y además de eso, pues también hay aguacate, pepino y tamal para Dulas. Así que ya saben, voy a comer súper rico. Estoy feliz por eso. Y porque se me ha quitado mi dolor de cabeza. Lo único malo es que no he podido hacer la bioreacción. Qué hermoso esta mierda. Mira, no pude hacer la reacción. Ah, espérate, el ventilador. Una delicia.
vamos a buscar el maletín de la ropa. Yo voy en contra de mi voluntad, he de aclarar. No tengo ganas de caminar, no tengo ganas de nada. Entre muchas cosas porque esta ropa ya me siento sucia, asquerosa, de todo. No sé si a ustedes les pasa lo mismo cuando están en este proceso. Todo el tiempo me siento sucia. Mira cómo yo me arreglé el pelo. A ver, yo digo que es obligado, señores, porque el problema es que se supone que Dula quiere ir a buscar a Dafne. Y ya. Pero resulta... ¡Ay, me puedes llevar! No, pero entonces Dula solo. Si yo lo que no quiero es caminar, porque estoy menstrual. ¿Y qué andan? Ay, pero yo tengo que ir porque si no, no se puede traer el maletín. ¿Entiendes? ¿Por qué cómo se llama esto? ¿Estás Ay, me duelen mucho las piernas porque hoy yo estoy haciendo un blog del día a día? del día de hoy, no, de la tarde de hoy, qué sé yo. ¿Qué pasó? No, pues, caí con la menstruación. Es un blog sobre mi primer día con la menstruación. Ferni, pero no tienes que ir como una tortuga. Si no, ahora avanza. Apareció mi hermano para salvarme. Sorry con excuse me, yo sé que usted a lo mejor me va a decir que porque es adula, pero usted no se imagina el dolor en las piernas que tengo. Además, esto no es lejos, parece, pero realmente es cerquitica. Son como 3 cuadras más o menos, es lo que vendría siendo. Ah, miren, ese es el maletín de nuestra ropa lavada. Bueno, ya aquí vamos. Dula va acá atrás, no sé si ustedes alcanzan a verlo ahí, mírenlo ahí. Cargando el maletín. Aclarar que él no vino en motorina porque no quiso y por eso está pasando ese trabajo, ¿ok? Entonces aquí va Dafnita en su coche y estoy yo con una pila de cosas arriba que me enganchó mi madre en esa java. Al final para atrás sí tuve que venir caminando, ¿no? Y ya me lo estoy sintiendo, tengo un clase de dolor. Ay, aquí en esta parte de la calle no funciona la luz, se va y vuelve. Además ahora sí me está dando dolores de ovario, yo sabía que si caminaba me iban a empezar los dolores. Sí, es muy bueno para la digestión, pero no es bueno para el dolor de ovarios que me está empezando a dar, ¿sabes? Dice Dula que la culpa es de Fidel. Ay, Dios mío. Bueno, bien dicho hoy es 25 de julio. Por ejemplo, esa luz que vimos ahora, que se apagó y se encendía, eso lleva roto ahí. Hogar, dulce hogar. Miren, estoy sofocada, como nunca en mi vida. Y lo único que he hecho es empujar el coche de Daphne, que lo hago 20.000 veces. Ay, no me siento bien. Ahora sí voy a bañarme. Qué rico, pero tengo que calentar el agua de nuevo porque ya se me debe haber enfriado. Estoy feliz porque ya me bañé. Me puse esta blusita que está medio manchada, pero es para eso, para dormir. Y me puse también un short, pero ustedes no se imaginan lo friolenta que yo soy. ¿Qué significa eso, amigos míos? Que yo me pongo un abrigo para dormir porque en ese cuarto paso un frío horrible. Ya que nosotros tenemos ahí, cuando nosotros nos mudamos para esta casa, porque aquí vivía mi mamá, ella tenía el split ya el que tiene. Es decir, nosotros vinimos para esa casa y ya tenía esto. Y ese split es de 2 toneladas. Y el cuarto ese no es de 2 toneladas porque fue pensado porque aquí vivía mi mamá con mi hermano. Entonces fue pensado para que entrara aire para el cuarto de mi mamá y el cuarto de mi hermano. Pero resulta que nosotros ahora todos los 3 dormimos en un solo cuarto. ¿Qué significa eso? Que paso un frío tremendo. Voy a tomar agua. Es súper recomendable tomar agua antes de acostarse. Se debe tomar un vaso de agua antes de acostarnos. Y estos pomos que vienen con las horas. La última es a las 9 p.m., que me imagino que es la hora que uno se debe acostar. Y aquí sí es tardísimo. Mi vida no es de me acuesto tarde y me levanto tarde. Es me acuesto tarde y me tengo que levantar temprano. Aguanté hasta ahora, hasta las 12, porque hoy es el cumpleaños de Melanie, una muchacha que es youtuber de Villa Clara. Entonces estaba esperando a una amiga mía para poder felicitarla. Pero ya ahora sí, vamos a acostarnos. Respecto al tema de los dolores en general, he mejorado. Bueno, no tengo dolor como tal de ovarios, pero sí tengo dolor en las piernas. Mucho dolor en las piernas. Ya aquí vamos entrando al cuartico. Ya Dasnita está acostada. No está dormida todavía porque ella es un caso social con el tema del sueño.
Ahí donde tú la ves, ella está fundida, pero ella se está riendo de lo que yo estoy diciendo. Ella es la candela. Está con los ojos cerrados, muriéndose de sueño, porque está bostezando y todo. Oye, la oye la riéndose. Ahí viene mi hija, ahí viene el terremoto. Estamos en la camita de Daphne. Ven, abraza a mamá y dale besito. Señores, hoy me puse mal ahorita. Daphne se cayó de la cama. ¿Te caíste de la cama? Sí. Porque ella no entiende que en la cama no es para jugar, ni para estar parado, ni nada de esas cosas. Y dio la vuelta carnera en el piso y todo, qué susto. Y bueno, yo me pongo mal y yo empiezo a llorar también y todo eso. Menos mal que no le pasó nada. De todas formas yo le puse hielo y todo al momento. Nada, ya me estoy quedando dormida. Probablemente me quede dormida aquí con usted a la cámara. Voy a cepillarme mis dientes y me voy a acostar ya con la cuchi, con la cuci mía. Con la cuciña mía y me voy a acostar. Son las 3 de la mañana. Déjenme pegarme esto aquí porque tengo que hablar bajito. Son las 3:41, señores. Y me he despertado aquí con esta cara que ustedes ven porque no soporto los dolores de ovario. A ver si me tomo una pastilla y me cambio, no sé. Pero me duele muchísimo. Esto es algo que a veces me sucede. Yo no me tomé ninguna pastilla al dormir ni nada, pues como no sentía nada, pues entonces en general no consideré que tenía que tomármela. Pero sí me ha pasado otras veces que me he despertado porque el dolor es bastante fuerte. A mí a esta hora aquí solo me da miedo, me da terror. Bueno, no estoy tan sola porque estoy con ustedes. Voy a tomarme la pastilla. Que me preocupa tomarme la pastilla con el estómago vacío, porque ustedes saben que yo no debo hacer eso. Pero si no me la tomo no voy a poder soportar el dolor. El dolor es principalmente aquí, miren, es todo esto aquí. Todo esto aquí y me coge hasta adelante. Yo, que soy una persona que ya parí y que sentí lo que es los dolores del parto, les digo que el dolor me ha cambiado respecto a cómo era antes, pero que ahora no me duele tanto en lo que yo sentía delante a como lo siento ahora atrás, que es una de las características cuando te dan los dolores de parto, que te cogen así como que te sientes que te abren las caderas. Bueno, ahora yo lo siento así como más atrás. Y bueno, decirle algo desde mi perspectiva, que el dolor de parto no tiene nada que ver con el dolor de la menstruación, o por lo menos así lo veo yo. Lo ideal sería tomar ibuprofeno, que es lo que normalmente, no sé, lo que normalmente tomaría para este tipo de cosas. Pero realmente, bueno, ya ustedes saben, yo no puedo tomar ibuprofeno hasta ahora. Entonces, no debería tomar ninguna de estas, pero me duele mucho. Así que voy a tomar paracetamol. Si no, no puedo dormir, señora, porque tengo el dolor muy, muy fuerte. A esta hora todo me da un asco horrible. Pues nada, volvamos de nuevo para la cama, a esperar ahí acostada hasta que se me pase. Me duele toda mi vida. La espalda, las piernas, los ovarios, todo. Vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Ahorita nos vimos aquí y ahora nos vemos de nuevo aquí. Señores, no puedo con mi vida, se lo juro, me duele mucho. Mucho, mucho. No me comí casi nada del desayuno, lo dejé todo, lo guardé en el frío. Y ahora estoy aquí con esta compañera. Daphne, sácate la sábana de la cabeza, que te puedes ahogar. Aquí estamos, no sé qué estamos haciendo.
Ya se está haciendo el almuerzo y eso, pero no quiero pararme de la cama, señores, no quiero, me duelen demasiado mis ovarios. Why do you care about my relationship with my father, Bruce? Aquí estoy yo dándole comidita a Dafne, ahí que está almorzando, porque ella almuerza sola, pero no ha almorzado, ¿sabes? Ya yo lo sé todo completo, y estaba aquí yo llorando. Señores, tortura psicológica, me pongo a ver reel y me aparecen los reels esos de reencuentros de cubanos con aquí con eso, no sé por qué hacen esos videos. Además también digo, ay mi madre, le dan la sorpresa a esas personas, la reacción de las personas y también, ¿sabe? Como la gente así joven que viene y están los viejitos y la alegría. Bueno, entre que hoy yo estoy dramática con esto de la menstruación, imagínense ustedes, pero bueno, eso me hace llorar siempre, siempre, siempre. Da like o deja un comentario si también te encanta llorar con vidas ajenas, igual que en el aeropuerto, es que bueno, el aeropuerto es a llorar. Me han sacado hasta los mocos esta cosa. Pero bueno, eso es lo que estoy haciendo ahora. Me ha mejorado un poquito el dolor. Ahora me voy a preparar un tecito y vamos a conversar un rato. Ya casi se está acabando el videito. Qué lástima, porque no quería que se acabara este video, lo juro. Personas que estamos detrás de la cama tenemos una realidad, pero también un mensaje el tema mujeres, donde muchas veces hay muchos tabúes con este tema de la menstruación y todo eso, y las mujeres nos han enseñado como que esto antes ya eso ha mejorado, había que esconderlo, nadie lo podía saber, entonces como para dar un mensaje también de que es algo totalmente humano, totalmente normal, lo pasamos todos los meses, o algunas no todos los meses, pero bueno, en el año, o sea, es algo totalmente común, típico, y mostrarles a ustedes la realidad es muy importante. O sea, creerán que no, pero obviamente hoy yo estoy muy dramática, eso es obvio. Hoy estamos por aquí romantizando el estrés menstrual. Lo seguimos viendo, señores, dentro de un ratico, ahora cuando voy a preparar el té, ¿ok? Día cliché para un día menstrual, llueve. Señores, está lloviendo. Qué asco. No es como que me gusta, es que lo odio. ¿Por qué? Porque es lo ideal para acostarse en la camita y dormir, pero como no lo puedo hacer, entonces lo odio realmente. Voy a comerme un manguito, iba a tomarme un té como les dije, estuve horas tirada en una cama, haciendo nada, nada de nada. Ya me los imagino, algunas personas poniéndome cosas como uno que me puso, estás inspirando, tienes que inspirar cosas buenas. Sí, amor mío, yo te inspiro cosas buenas, pero yo también soy un ser humano. Entonces hoy te estoy demostrando cómo hay veces que hay días que son así medios, como por ejemplo tener periodo. Así que hoy se vale estar tirado en una cama y no querer hacer nada. Aunque al final digo que no quiero hacer nada, pero lo tengo que hacer. Voy a lavar el mango y vuelvo con ustedes. La gente que ya lleva rato aquí en el canal sabe que yo tengo delirio, debilidad y todas las palabras que existen con los mangos. Me encantan. Y bueno, hoy no me desperté con mucho apetito, pero gracias que mi menstruación es cortica, nada más me dura 3 días, entonces yo paso mal los 2 primeros días, pero es como que es muy raro, es como que cuando se cumplen 24 horas del primer día y ya estamos llegando a las 24 horas, todo empieza a disminuir, ya todo empieza a sentirse mucho mejor. Así es como paso yo el proceso, entonces ya voy mejorando, me voy levantando un poco más los ánimos, a ver si entonces puedo hacer la biorración, que es realmente lo que quiero. Si la hice, ya ustedes la vieron entonces, un sábado, porque esa va a salir mañana sábado. Contarles que aquí termina nuestro video y que he complacido un antojo mío antes de despedirme, y es que me he preparado una sopa súper rica. En esta olla aquí tengo la sopa. Hoy tenía ganas de tomar sopita. Es una sopa súper sencilla porque solo tiene caldo de pollo. No tenía viandas que echarle, así que le eché plátano, ajito
y cebolla y los fideos. Pero está rico porque además tiene un puntico del comino ahí. Bueno, está deliciosa. Nada. Que antes de tomarme esto, voy a despedirme de ustedes. Estoy súper feliz de haber pasado este día con ustedes, de haberle mostrado la cara un poco de una realidad que evidentemente vivimos todas las mujeres y que aunque muchas veces es tortuosa y nos quejamos y evidentemente los cambios hormonales no son fáciles y es obvio que la empatía en ese aspecto por parte de cualquier persona, no solo los hombres sino también las mujeres, es muy importante. Pero decirles que detrás de todo aquello también menstruar como tal tiene algo sumamente importante y es que define también la posibilidad de nosotros traer hijos al mundo, de dar vida biológicamente activos para esto y pues esto es algo muy maravilloso porque desde mi perspectiva, obviamente, como madre, considero que la maternidad es lo más grandioso del mundo. Nada, espero haber cumplido el objetivo de este video, que era visualizar algo que a veces es un tabú y mostrarles una cara un poco diferente de cosas o estados o momentos en los que normalmente no grabo. Los quiero mucho, ya estoy mucho mejor. Ahora viene el proceso de estar contenta para mañana estar muy brava, porque mañana es el día del mal humor. Hoy era el día así de... y la depresión, pero mañana es el día malo. Pero realmente como que mañana ya no voy a tener dolor, que es la parte que más me gusta, porque me pasé toda la noche con dolor. Lo quiero mucho y nos vemos.